¿Se escucha? Sí, Hola. Creo que sí, 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 se escucha. determinadamente sí, es importante porque, o sea, sí, en el caso, por ejemplo, el mío, pero bueno, pongo casos cualquiera, pero en el mío es importante el producto porque es lo que estoy vendiendo, lo que es el fin. En mi idea es el fin, venderlo, entonces es importante el Bien, producto. dentro de marketing, ustedes aplican por un lado estrategias filosóficas y por otro lado estrategias técnicas. Dentro de lo que es filosófico es esto de preguntarnos y cuestionarnos las cosas, ¿sí? De más que nada, ¿por qué es importante estudiar a nuestro consumidor? ¿Sí? Más que nada, saber cuáles son sus principales necesidades y cuáles pueden llegar a ser sus principales deseos. Y por otro lado, todo lo que es la parte técnica hace referencia a esto de adquirir distintas herramientas o técnicas o estrategias para lograr justamente obtener algo a cambio a través de este intercambio. Si yo ofrezco un producto y servicio, pero también obtengo una ganancia sobre eso, ¿bien? Y cómo logro diferenciarme del resto de los competidores, ¿sí? O las otras alternativas que se encuentran dentro del mercado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, como yo lo que voy a buscar es afianzar relaciones y vínculos positivos con los clientes, ¿bien? Todo surge a través de la creación de un producto o servicio. Por lo tanto, es lo más importante dentro de una organización, ¿sí? Más que nada para que justamente funcione correctamente y haya una retroalimentación, tanto interna con todos los protagonistas externos, ¿sí? Entonces, a veces esta persona que nos termina contratando a nosotros como profesionales web o también como community manager o como profesionales digitales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que sabe sobre su negocio, pero no la totalidad de su negocio y capaz no tiene ciertos conocimientos digitales. Entonces, sabe que tiene un objetivo puntual, pero no sabe realmente cuáles son los objetivos que se pueden llegar a obtener a través de eso. ¿Sí? Bien. A su vez, acuérdense que la relación o el vínculo era de nosotros como profesionales junto con el cliente o la empresa, pero esta empresa o cliente va a tener justamente su propio consumidor, ¿sí? Y esta persona, lo mismo, hay cosas que sabe y hay cosas que no sabe, ¿sí? Sabe que tiene un problema, ¿sí? Que ese problema puede estar presentado como una motivación, como una necesidad o como una problemática. Y sabe que necesita una solución, ¿sí? O sea, al tener esta problemática, sabe que necesita algo para poder justamente satisfacer esa necesidad o solucionar esa problemática, pero no siempre sabe cuál justamente va a ser la mejor solución. No sabe seguramente de la existencia del cliente, ¿sí? No sabe la existencia de esta persona, porque justamente no se está mostrando, ¿sí? Demasiado en redes y en todo lo que es la jerga digital, y capaz no sabe cuál es el producto o el servicio que realmente estaría necesitando o buscando. ¿Bien? Porque no tiene información. Si le está faltando información, entonces nosotros vamos a aprovechar justamente esta instancia de lo que no sabe el consumidor para nosotros como profesionales digitales ayudar a este cliente a poder justamente reforzar su posicionamiento en el mercado. ¿Sí? Acuérdense que la idea es que justamente si este consumidor que está en el mercado no sabe de nosotros y no sabe el producto y el servicio, claramente esto va a ayudar mucho a aumentar el porcentaje o la concentración de mercado, ¿sí? O también se le llama market share, ¿sí? Aquella empresa que tenga mayor porcentaje de market share o concentración de mercado, significa justamente que en una industria en particular está teniendo gran cantidad de consumidores, ¿sí? O justamente mucha de la parte de la demanda del mercado la está obteniendo justamente esta empresa puntual, ¿sí? Entonces, nosotros como para poder competir con esas empresas que tienen gran cantidad de mercado o gran porcentaje de mercado, va a requerir justamente de inversión hacia personas digitales, ¿sí? Tengan en cuenta que este vínculo que se da entre nosotros como profesionales web, ¿sí? O digitales con nuestro cliente, ¿sí? Esta relación o este vínculo que se están dando entre nosotros va a potenciar mucho el posicionamiento de la empresa, ¿sí? Esto va a surgir mucho, tiene que ser un vínculo positivo,
para entender y comprender correctamente, bueno, qué es lo que está necesitando mi cliente para yo saber cómo ayudarlo. Tengan en cuenta que si nosotros como profesionales digitales no sabemos cuáles son los principales objetivos del cliente, nosotros no podemos trabajar, ¿sí? Y esto es para debate. ¿Por qué creen que es así? Creo que tiene que ver con para qué lado vamos a enfocar, por ejemplo, las estrategias de, no sé, de promoción o ver a qué público va enfocado. Bien. Tati me dice también que puede que en el diálogo sacar muchas cosas que el cliente también desconoce y podemos implementarlo a eso para su público y su Bien. búsqueda. Bien. Esto frente al diálogo que van a tener, esto va a requerir justamente de muchas reuniones, ¿no? Yo me puedo reunir tanto de manera presencial o física, como también de forma remota, que es una herramienta, ¿sí? Que se utiliza bastante. De hecho, estamos justamente en esta clase ahora en este formato, ¿bien? Pero son reuniones periódicas donde el cliente le tiene que aclarar cuáles son los principales objetivos de la empresa, ¿sí? Si no lo tiene bien definido y no logró hacer una correcta planificación, que es lo que vimos la semana pasada, ustedes como profesionales digitales no van a saber cómo trabajar, ¿se entiende? ¿Sí? Si directamente le dices, yo quiero hacer esto, pero vos no me decís, bueno, ¿cuáles son tus objetivos puntuales? O que me digas mínimamente por qué querés hacer eso, o qué es lo que estás buscando con esta idea, lo que fuere, claramente no podemos empezar a trabajar, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Sí? Bien. Entonces, este cliente, generalmente cuando se contacta con ustedes o con distintos profesionales digitales, generalmente lo que dice es, bueno, yo necesito este servicio tercerizado, ¿no? Porque claramente yo no tengo los conocimientos y capaz no tengo ni tiempo para aprenderlos o no tengo el suficiente plazo como para convertirme en una persona más bien capacitada para poder hacerlo, ¿sí? Entonces voy a contratar a una persona, a un equipo, o también puede ser una empresa, ¿no? Depende de la magnitud de la empresa también, ¿no? Entonces, lo que va a decir generalmente cuando se contacte con ustedes, va a decir, bueno, yo lo que quiero es que me armes un sitio web, ¿sí? Generalmente ese es el panorama. Dice, bueno, yo necesito un sitio web. ¿Sí? Para poder promocionar mis productos o para poder ofrecer mi servicio o mínimamente para informar, ¿sí? Dar a conocerme, lo que fuere, pero más que nada para que los usuarios puedan ingresar y capaz o no realizar una compra a partir de eso. ¿Sí? Capaz sirve como puente, como canal de difusión o de información, o capaz sirve como una tienda nube porque capaz los productos se encuentran directamente ahí y uno los puede comprar ahí, ¿no? O sea, directamente puede acceder, comprar lo que quiera hacer, ¿no? Una transacción o lo que fuera. Lo que en realidad quiere este cliente es estas estrategias de acá, que es lo que vamos a ver más adelante en las últimas clases. Es justamente tener un impacto en los motores de búsqueda, ¿sí? Que puede ser Google, puede ser Bing, puede ser Yahoo, el que más utilicen ustedes, ¿sí? No sé de qué más pueden llegar a utilizar. Pero también a través de estrategias tanto orgánicas con el servicio SEO como inorgánicas o pagas a través del servicio SEM, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que significa esto de acá? ¿O alguna vez lo trabajó, lo vio? No, no lo ¿A qué se conozco. refiere? No lo suelo leer. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Porque no lo suelo leer lo que está mandando. Ah, bien. La parte de SEO, ¿sí? Las siglas claramente están en inglés, lo pongo acá. Hace referencia a cómo puedes optimizar tu motor de búsqueda, ¿sí? Search Engine sería motor de búsqueda. Y Optimization habla de la optimización. Entonces vos tenés que optimizar los resultados de búsqueda. ¿Para qué? Para justamente poder aparecer, ¿sí? En uno de los primeros resultados. ¿Vieron cuando ustedes usan Google o cualquier otro motor de búsqueda?
se guían directamente por el buscador y depende justamente de las palabras claves que ustedes pongan, ¿sí? Yo puedo buscar algo genérico, por ejemplo, no sé, clases, ¿sí? O clases particulares, o puedo buscar palabras más específicas y pongo dónde encontrar clases particulares de marketing en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuanto más específico soy con mi búsqueda, más específico también voy a ser en los resultados. O sea, achico la cantidad de resultados y también lo que achico es la posibilidad de yo poder aparecer y también de que no aparezcan los otros competidores, ¿sí? O las otras alternativas. Entonces, más chance de aparecer yo y más chance de que el usuario haga clic sobre directamente mi sitio web. Esto es SEO, ¿sí? La parte de SEO es no pago, ¿sí? Es orgánico. Es vos buscar estrategias de directamente poder aparecer sin la necesidad de pagar. Ahora, la que tengas que pagar justamente va a ser la otra, que es SEM, perdón, que significa Search Engine, de nuevo, motor de búsqueda, pero marketing. O sea que yo estoy haciendo marketing. O sea que voy a pagar, voy a buscar una estrategia paga para poder aparecer. Y estos son famosamente los anuncios que ustedes ven. ¿Ven los anuncios patrocinados? Que lo ven justamente en los motores de búsqueda, que ven en videos de YouTube, que ven banners publicitarios en otros sitios web. ¿Sí? Todo eso son pagos. ¿Alguien levantó la mano, puede ser? ¿Ramiro? Sí, porque oye, alguien había entendido y usted hizo la pregunta de que se habían utilizado alguna vez. Sí, he utilizado SEO, SEM no tanto porque uno no entiende mucho, pero sí SEO como para vender un producto, por ejemplo, no sé, un hashtag, viste que se utiliza hace meses, se utilizaban los asteriscos y se ponía, no sé, por ejemplo, cuando querías vender un perfume, A los ponías hashtags. barato, Bien. gratis, regalos, cosas así, cosas de que Perfecto. orgánicamente te traiga clientes para que vos puedas Bien. gestionarlo así de manera orgánica, no de manera SEM, que sería un poco más complicado, pues tenés que utilizar ciertas palabras. Bien. Bien, eso justamente sirve bastante para distintos tipos de estrategias puntuales, ¿sí? Como para tener mayor posicionamiento y mayores chances de poder aparecer primero. ¿Sí? Son muchas estrategias que de hecho lo vamos a ver más adelante, de cómo posicionar tu sitio web en uno de los resultados más altos, ¿sí? Tanto de forma orgánica y otras como forma paga, ¿sí? Algunas estrategias propias, otras estrategias pagas. Y hay una tercera estrategia que es la estrategia ganada, ¿sí? En la cual yo ni siquiera no es que no pago, y tampoco es que pago, sino que justamente aquellos clientes fieles, ¿sí? Directamente difunden, ¿sí? O comparten buenas experiencias con sus seguidores, con sus amigos, con sus familiares. Pero cuando ustedes compran algo y están bastante satisfechos y lo recomiendan, ¿sí? Lo pueden recomendar tanto con gente cercana como con gente que no conocen de manera pública, a través de redes sociales o a través de plataformas digitales, ¿sí? ¿Bien? O a través de reseñas, de opiniones, ¿bien? Entonces, eso sirve mucho para lo que es estrategia ganada. Es el famoso boca en boca. Entonces, vos me lo recomendás, el día de mañana yo voy a ir porque vos me lo recomendaste, ¿sí? No lo vi en ningún lado, la información no me llegó directamente desde la empresa, sino que me llegó por un consumidor satisfecho. ¿Bien? Entonces, en realidad lo que necesita es estas estrategias de acá, ¿sí? Y junto con los buscadores también le vamos a sumar algo importantísimo, ¿bien? Que son las redes sociales, ¿sí? RSS significa redes sociales. O sea que vamos a necesitar implementar o complementar todas las estrategias del sitio web junto con redes sociales, ¿sí? Redes sociales y también correo electrónico, ¿no? Como remarketing, como herramienta de remarketing. Bien, pero como estamos asociados directamente a profesionales digitales en el sentido de programación y diseño web, por eso nos enfocamos más que nada en estas, ¿sí? Seguramente todo lo que sea trabajo y la gestión y la administración de redes sociales
sea para la gente justamente tanto de marketing como algún community manager, ¿sí? Pero ustedes tranquilamente pueden adicionalmente tener todos estos tipos Ignacio, ¿me escuchás? de habilidades, ¿sí? Nacho, ¿me escuchás? Sí, sí. Se entrecorta mucho. ¿Podés repetir después de las redes sociales qué más dijiste? Sí, bueno, que las redes sociales generalmente, bien, lo va a gestionar o lo va a administrar la gente de marketing o la gente community manager, ¿sí? Pero esto no significa que ustedes como profesionales de diseño web, ¿sí? O de programación, no tengan que saber estos conocimientos, ¿sí? Entonces, a veces puede ser que lo hagan directamente ustedes o a veces que directamente lo haga la gente de community manager, ¿sí? Por eso nos enfocamos más que nada en esto de buscadores que les puse. Y algo que no sabe generalmente el cliente es que frente al desarrollo del sitio web y frente a las estrategias de SEO y SEM, también lo que va a necesitar es analítica web. ¿Y qué creen que sería analítica web? Un análisis de datos, profe. Un Bien, un análisis de análisis de datos datos, ¿sí? O sea, de cada producto, de lo que se vende, qué tuvo mayor venta, cuál no y demás. bien. Bien, no solamente de producto podría ser una característica, pero análisis de datos de todo en realidad, ¿no? Vamos a necesitar un plan de métricas. Cuando hablamos de analítica web, necesitamos un plan, ¿sí? Una planificación, como veníamos trabajando en la clase pasada, pero en este caso sobre métricas. Tenemos que medir todas las cosas que están sucediendo, en este caso en el sitio web, ¿no? Pues acuérdense que ahora lo estamos orientando al sitio web. Entonces necesitamos una métrica para saber, por ejemplo, bueno, información del producto, como dijiste vos, o del servicio que esté ofreciendo, información o analítica específica o métricas sobre cantidad de usuarios, ¿sí? Que entran al sitio web, cantidad de clics, cantidad de scrolleo, ¿sí? Porcentaje de rebote. Me gustaría saber la durabilidad de visitas, si es alta, si es baja. Me gustaría saber la cantidad de usuarios recurrentes, o sea, que no ingresaron una sola vez, sino que lo hacen de manera recurrente. Me gustaría saber también la cantidad de usuarios perdidos y saber por qué se fueron. La cantidad de productos vendidos, la cantidad de o los productos más consultados o los más agregados al carrito. ¿Sí? Todo ese tipo de información va a ser esencial ¿para qué? Para la toma de decisiones a futuro. ¿Sí? También, sí, perfecto. ¿Qué sería eso del patrón Z? Así lo puede explicar los chicos. El patrón Z, profe, había dicho el profesor de diseño que era donde se enfocaban Una interacción, visualmente, sí. claro, visualmente se enfocaba en la vista de los clientes o de los que están viendo la página web, que empiezan del lado, siempre del lado izquierdo, por ahí si Izquierdo. estás frente de una Bien. pantalla y así, como que vas en forma de Z y Sí. son los puntos Porque, en los que vos tenés que focalizar. claro, porque es la forma en que justamente los consumidores, o en este caso los usuarios, lo leen, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pongo esta diapositiva, claramente lo primero que van a leer es esto, después van a sacar, después así. Bueno, puede ser así, puede ser una doble Z, ¿no? Pero bueno, así es como ustedes hacen directamente la lectura, ¿no? Entonces, generalmente, no sé, ustedes ponen o una imagen acá, o que puede ser hasta el logo de la empresa, después ponen acá, no sé, un botón para algo, para poder interactuar, ¿sí? Generalmente en el medio ponen como una imagen, o puede ser también un video, algo que llame la atención, o una tabla, un cuadro, ¿sí? Lo que fuere. Acá pasa un tipo de texto, ¿sí? Y acá un botón también de nuevo para, no sé, un chatbot, lo que fuere. Perfecto. ¿Sí? Eso hace referencia a todo lo que es la parte de interacción. Bueno, muy bueno si ya lo vieron también, entonces como patrón Z. Está bastante bueno porque entiendan que ustedes cuando leen la pantalla, lo mismo cuando leen un libro, ¿sí? Lo hacen claramente de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que observan ustedes a la izquierda hacia arriba es lo que les va a permitir después poder ver. No siempre igual, porque a veces capaz hay algo muy solamente en el medio, como que les llame mucha la atención, pero eso generalmente es como un pop-up, ¿sí? O es como una ventana emergente que generalmente es por tiempo limitado, ¿no?
a veces, no sé, para mostrarte una oferta, lo que fuere, como un aviso, un anuncio. Entonces aparece en el medio en el cual ustedes pueden o aceptar o dar la X para cerrar y ahora sí utilizan el patrón Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, importante, la analítica web. O sea que vamos a necesitar plan de métricas, ¿sí? Cada objetivo que ustedes vayan a diseñar con impacto digital va a necesitar de su plan de métricas. Y como es un plan, y métricas en plural, significa que mínimo tienen que ser 2 métricas. O sea, no puede ser simplemente una única métrica para poder medir su objetivo. ¿Bien? Entonces, en resumen, frente a esta relación o estos vínculos que se dan entre los tres protagonistas, y acá está faltando justamente el cliente de nuestro propio cliente, ¿no? O su consumidor. Cuando justamente nos vayamos a reunir, tanto nosotros como profesionales web con el cliente o los clientes, tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son los objetivos comerciales que tiene? ¿Cómo espera alcanzarlos o cómo quiere alcanzarlos? ¿Cómo puede realmente alcanzarlos? ¿Sí? A través de todos estos objetivos adicionales que no necesariamente tenga conocimientos. Y por último, ¿cómo puedo yo demostrarle a esa persona que realmente alcanzó esos objetivos? Justamente a través de métricas. ¿Sí? Un error muy común es que se da justamente este vínculo, esta relación. Ustedes le diseñan un sitio web, o lo mismo, le pueden hasta incluso armar una tienda nube, le pueden armar también como community managers o profesionales digitales de marketing las redes sociales y luego desaparecen. No, la idea justamente es hacer todo un seguimiento a eso. Y luego los clientes dicen, pero ¿por qué nadie me sigue? Yo ya hice el sitio web, ¿por qué nadie me sigue? Bueno, porque hay que buscar estrategias justamente para mover a esos usuarios y lograr que haya interacción. No es simplemente tenerlo, sino despertarlo, ¿sí? Y utilizarlo habitualmente con distintos tipos de estrategias para captar la atención del público. Y esto nos lleva justamente a todo lo que es el análisis de datos. ¿Bien? ¿Por qué creen ustedes que los datos son importantes para una organización? Son importantes, profe, porque nos arrojan o sea, con los datos nosotros podemos valorar los resultados. Los datos los podemos medir y ver qué resultado nos arrojó y, bueno, ir planificando a través, o sea, mediante los resultados que nos dio. Perfecto. No sé bien. si... Entonces, bien, sí. Tengan en cuenta que los datos siempre estuvieron presentes en las empresas, ¿no? Los datos están siempre. A veces de manera implícita, otras de manera explícita. A veces hay muchos datos, a veces hay pocos datos. Pero la realidad es que los datos siempre estuvieron presentes en las empresas y la verdad que antes no le daban mucha importancia, ¿sí? O sea, no le daba mucha importancia a los datos. ¿Qué sucedió? Con el correr de los tiempos, y más que nada cuando se empezó a desarrollar toda la parte digital, ¿sí? Bueno, sí, perfecto, sirve muchísimo para la toma de decisiones, pero... creo que no llegué a leer todo, pero creo que basado en evidencias, ¿es lo que usted quisiste poner? Basados en hechos, perfecto, sí, eso. Entonces, justamente es para que cuando ustedes tomen decisiones, bueno, tengan la constancia, o sea, basado en evidencias, ¿sí? Y no tomen decisiones con incertidumbre, ¿sí? O bajo riesgo. Ustedes lo toman con evidencias, ¿sí? Porque justamente llevaron a cabo un análisis de datos. Pero bueno, los datos, como les dije, siempre estuvieron presentes en las empresas, ¿sí? Pero nunca le daban tanta importancia. Ahora, con toda la actualización tecnológica, con toda la era digital y demás, le empezaron a dar mucha importancia porque se dieron cuenta que podían recabar un montón de información valiosa, ¿sí? Para justamente esto que dijo la compañera, para tomar decisiones, ¿sí? Decisiones de mejoras, decisiones de eficiencia, ¿sí? Decisiones para dejar de lado las prácticas vigentes y buscar innovar y poder buscar también el origen, ¿sí? De las cosas, ¿sí? De las problemáticas, de las necesidades o de las motivaciones que podemos llegar a encontrar. Entonces, de esta manera, las empresas sufrieron ciertas modificaciones o ciertas reestructuraciones. ¿Qué sucedió? Las empresas, al darle mucha importancia a los datos, tuvieron que hacer una organización en lo que era el organigrama, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era el organigrama? Sí, profe. ¿Qué era el organigrama?
cómo estaban divididas las tareas en una empresa. Bien, o sea, era toda la parte representación gráfica de cómo estaba compuesta mi empresa, donde está dividido por sectores, áreas, departamentos, cargos, actividades y claramente personal a cargo, ¿no? Con ciertas responsabilidades y niveles de jerarquización. Entonces, como los datos empezaron a ser muy importantes, tuvieron que hacer una reestructuración en este organigrama y empezaron a agregar, ¿sí?, especialistas en datos. De esta manera surgieron analistas de datos, científicos de datos, ¿sí?, ingenieros de datos, ¿sí?, cada uno con sus principales conocimientos, pero todo lo que hace referencia a los datos. Y también lo que tuvo que pasar es una capacitación para que todos entiendan y comprendan la importancia de los datos dentro de una empresa. Y también como estamos manejando justamente datos que hasta a veces algunos son confidenciales o son bastante sensibles, ¿qué otra cosa las empresas tuvieron que hacer con los empleados? Contratos de confidencialidad, o sea, para Perfecto. que Bien, o sea no que se también hubo que filtren datos o que no capacitarlos. datos de la empresa. ¿Cómo, perdón? Te digo, contratos con el empleador para que no se te filtren datos, para que no te borren datos, para todo legal. Bien, bien. Perfecto. Bien, o sea que hubo que capacitarlos para que entiendan y comprendan la importancia de los datos y que son bastante sensibles y hay que manejarlos y gestionarlos y administrarlos y manipularlos de una manera bastante sensible, ¿sí? De no estar compartiéndolo y también ojo con todo lo que es la era digital, se me fue la palabra. Las amenazas cibernéticas, ¿sí? Y todo eso de que justamente pueden acceder a tus datos, entonces requiere mucho de backup de información, mucho de estar capacitados para evitar que ingresen y te roben todos los datos, ¿sí? Todo eso es importantísimo. Bien. Lo que tenemos que comprender de los datos es que a nosotros lo que nos interesa o lo que nos importa más que nada no es el dato en sí, sino es la información. Entonces trabajamos justamente la siguiente teoría, que es la pirámide de la sabiduría de datos. Su lectura es de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos justamente de abajo que en los espacios dentro de una pirámide, tengan en cuenta que abajo es mucho más amplio que arriba, hace referencia a cantidad. ¿Sí? Cantidad de datos que se va a incorporar en cada una de las 4 etapas. ¿Sí? De nuevo, la lectura claramente es de abajo hacia arriba, desde que tenemos gran caudal de datos hasta que logramos simplemente la que a nosotros nos importa o nos interesa. ¿Sí? Tengan en cuenta, como les dije antes, que el dato no es lo que nos importa a nosotros. El dato, si yo al dato lo contextualizo y le doy un significado, bien, pasa a ser información. Y lo que yo quiero justamente es información. ¿Por qué? Porque la información está justamente asociado a mi tipo de análisis. ¿Sí? Todo eso que yo perdí entre un paso y el siguiente son datos justamente que no lograron convertirse en información. Entonces, esos datos pueden suceder 3 cosas. ¿Qué puedo hacer yo con esos datos que no lograron subir al siguiente escalón? Porque no me sirvió, no me importó, o no lo contextualicé, o no lo relacioné con el análisis que estaba llevando a cabo en ese momento. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Bueno, eso capaz era el último que esperaba que me digan, pero bueno, también se puede vender. Hay como venta de datos, ¿sí? O hasta a veces no ventas, sino como dejarlos indirectamente cerca de sus competidores para que ellos lo agarren, lo analicen y no lleguen a ningún tipo de resultado. ¿Sí? Más que nada para hacerles perder el tiempo a los competidores, ¿sí? Es como que es algo que se puede llegar a hacer, yo no lo haría personalmente, pero bueno, es como una estrategia dentro de guerra comercial de competidores, hacer, no sé, yo te entrego a vos los datos porque sé que no te van a llevar a ningún lado y vas a perder tiempo analizándolos, ¿sí? Porque todo esto lleva bastante tiempo. Uno es venderlos, bueno, es el que estaba esperando último que lo digan, pero bueno, lo dijeron primero.
¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Tenerlos de backup, por si no funciona el análisis ya que subió información. Bueno, así como backup sería que entonces lo voy a guardar, lo voy a almacenar. Cuando hablamos con datos hablamos de almacenamiento. Entonces, capaz yo no lo utilizo y no lo convierto en información en esta instancia, para este análisis, pero capaz eran datos que me podían servir tranquilamente para otro contexto, ¿no? En otro panorama. Entonces, en ese caso sí, los puedo almacenar o para mí o para... Acuérdense que estamos trabajando en una organización, entonces capaz le puede servir a otro departamento, a otra área, lo que fuera. Por ejemplo, ¿sí? Ese puede ser uno. Entonces, ya tenemos venderlos. Venderlos o medio como dejarlos ahí gratuitamente, pero para que alguien lo agarre y no llegue a ningún lado. Lo podemos almacenar. ¿Y cuál sería el otro escenario? Separarlos o marcarlos como, como inútiles. O sea, eso lo descarto. Sería directamente eliminarlos, los descarto. Entonces, esos datos que no te sirven para nada, los descartás automáticamente. ¿Sí? Ni siquiera los guardás ni nada porque ya sabés que son datos inútiles o que no son necesarios ni... No son... Profe, perdón, pero no sé si le pasa a alguien más para que se está cortando todo el audio. O sea, yo desde un principio no sé si en mi lo que estoy internet haciendo ahora, o no, algo sino está para pasando. nada. Ahora, una vez que yo llegué a la estación... Sí, es mi internet. Lamentablemente dice acá... Bueno, no sé si me escuchan ahí. Pero sí, tengo problemas con internet, con esto de la tormenta también. Cortado, Ignacio. Sí. Se te escucha Sí, muy acá cada tanto me dice que está bajo internet, pero es por la... Bueno, también está la tormenta y están dando medio malo. ¿Pero se entendió esto último que dije? No. No se entendió. Dentro de esto de los datos que podíamos descartar, acuérdense que son aquellos que no me sirven ni para este contexto ni para ningún otro. Entonces directamente yo ya los elimino, los descarté, chao, no los quiero más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora estoy en la segunda etapa, ¿sí? Ya tengo directamente información. Ya un caudal de datos lo dejé frente a estas situaciones que vimos, ¿no? Ahora, si yo justamente a esta información, ¿sí? Le agrego experiencias, ¿por qué? Porque es algo que yo voy a hacer habitualmente. Entonces, esta información capaz no es nueva para mí, sino que es información constante o habitual. Entonces, cuando vos trabajás con información muy seguida, ¿qué sucede? Vas aprendiendo algo. Entonces vos te queda un tipo de experiencia. Ah, este tipo de dato, ahora haciendo información, ya lo trabajé con anterioridad. Entonces ya tengo experiencia, ya sé qué hacer directamente con esa información. Entonces ahí directamente pasamos a la etapa de conocimiento. ¿Sí? De nuevo, hay cierta información que dejamos de lado. ¿Por qué? Porque ya está incorporada en nosotros. Esa es la teoría. No es que la tiramos ni nada, sino que nosotros ya tenemos el conocimiento. ¿Sí? Entonces, capaz, esto requiere de no tener que volver a analizar esa información, sino que nosotros ya lo sabemos a través de la experiencia. ¿Sí? ¿Cuántas cosas nosotros sabemos por experiencia? Porque ya las vivimos con anterioridad, entonces ni siquiera analizamos datos, ya directamente actuamos. ¿Bien? ¿Sí? Ya no es tanto basado en evidencia, sino, o sea, la información anterior, sino también de manera intuitiva en base a las experiencias que nosotros podamos llegar a tener. Y por último, si frente a ese conocimiento, lo mismo, lo empezamos a implementar de manera constante, nosotros dejamos a un tipo de aprendizaje, ¿sí? Y llegamos arriba de todo, que es la sabiduría de datos, donde nosotros ya tenemos un montón de habilidades y de conocimientos para poder trabajar datos sin la necesidad de tener que analizarlos, ¿sí? Para llegar a la sabiduría es bastante complejo, bastante complicado, y no es algo de un día para el otro, sino es algo que se va trabajando, ¿sí? Con antelación y con tiempo y con no solamente las habilidades personales, también habilidades de equipo, pero también con mucha tecnología y mucho equipamiento y estrategia. ¿Sí? Bien. Como justamente se dieron cuenta las empresas que los datos eran muy importantes, empezaron a fijarse en herramientas para poder analizarlos correctamente.
¿sí? Hasta hoy en día se dicen que a través de los análisis de datos, o a través justamente de los datos que uno extrae al principio, se pueden tomar un montón de decisiones de la empresa. Entonces, lo que se termina diciendo es que los datos son verdaderamente el petróleo del futuro de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en este dashboard de acá, este tablero de informes de datos, nos va a servir justamente para tomar decisiones hacia el futuro, ¿sí? Para saber dónde encaminar las cosas, si venimos bien, si venimos mal, si hay que hacer ajustes, ¿sí? O no. Entonces, como esto es un proceso, vamos a ver que requiere distintos pasos, ¿sí? Pero antes de poder justamente llevar a cabo este proceso, acuérdense que nosotros habíamos dicho de que surgían nuevos departamentos o cargos o sectores de datos, entonces tuvo que suceder lo que es la alfabetización de datos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Es la habilidad que tiene una persona para poder leer, comprender, crear y saber comunicar datos, ¿sí? Todo relacionado con datos, de una manera efectiva, ¿sí? Entonces, alguien que sabe gestionar y administrar correctamente lo que es datos. Y al formarse estos nuevos equipos, como les había dicho hace un ratito, ven, analistas de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, especialistas en aprendizaje automático, lo que surgió son equipos de datos, o data team, se les llama generalmente, ¿sí? Que está compuesto por gente de distintas áreas con conocimientos en todo lo que es la parte de análisis de datos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que también tenga que armarse o generarse lo que nosotros llamamos un gobierno de datos, ¿sí? O data governance, se le llama generalmente. ¿Qué significa este gobierno de datos? Una serie de reglamentaciones o políticas, ¿sí? O normas que tienen que implementarse para que el análisis de datos sea correcto. ¿Y cuáles son las normas que creen ustedes que serían necesarias implementar dentro de una empresa? Algunas ya las venimos diciendo hace un ratito, pero bueno, ¿cuáles creen ustedes que serían esas normas? ¿Por qué es importante tener un gobierno de datos? Sí, Son los que van cuidar los datos, perfecto. y los que deciden después qué decisiones tomar justamente. ¿Cómo, perdón? Que sería como los encargados de tomar las decisiones a raíz de los datos. O sea, que se fija ahí directamente cómo van a ser las decisiones. O Claro, el como gobierno de que... datos como una serie de reglamentaciones. Bueno, sí. Ah, listo, listo. Estaba entendiendo mal, perdón. No, esto es como una serie de reglas, ¿sí? O normativas, como políticas, ¿sí? Que dice acá. Gobierno de datos, reglas, normas políticas que aseguren la integridad de los datos. Entonces, como dijo el compañero, saber cuidar los datos, prestarle atención a los datos, un poco como hablamos antes, el tema de la confidencialidad de los datos, de no compartirlos, de tener cuidado, de no abrir capaz algunos mails o algunos mensajes que pueden ser sospechosos, ¿sí? Prestarle atención a todo lo que son los ciberataques, a las amenazas cibernéticas, recolectar y analizar para justamente poder tomar decisiones certeras o bajo nivel de riesgo, ¿sí? O de incertidumbre. Eso es todo lo que hace referencia al gobierno de datos, ¿sí? O sea que tuvieron que implementar reglamentaciones, ¿sí? Para que todo este proceso se lleve a cabo de una manera eficiente. Entonces, características de una empresa que está dirigida directamente por datos. Tiene que recopilar datos de manera correcta, o sea, prestarle atención también a las fuentes de información, que sean confiables, que sean precisas, ¿sí? Que no sean cualquiera sin analizarlos previamente. Usar herramientas estadísticas y de visualización. Tengan en cuenta que, como hablamos de métricas, muchos de esos datos van a ser cuantitativos, o sea que van a ser numéricos. Entonces vamos a necesitar también de estrategias estadísticas y que se puedan visualizar a través de gráficos, a través de tableros, ¿sí? Y todo eso.
Incorporación de nuevas áreas y perfiles profesionales, como dijimos antes. Toma de decisiones en base a los datos y que las puedan comunicar de una manera efectiva, tanto internamente a la empresa como externamente, ¿sí? Frente a los que pueden llegar a estar interesados en nuestro proyecto. Contar con objetivos claros y alcanzables, y acá entran justamente los objetivos SMART, ¿sí? Esos objetivos inteligentes. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? La clase pasada terminamos justamente con los objetivos SMART. Y algo importantísimo que son los indicadores claves de desempeño o Key Performance Indicators, ¿sí? Generalmente se los llama como KPI. Son los indicadores clave de desempeño que nos permiten justamente poder medir qué tan bien o qué tan mal le va el negocio. O sea, poder medir la evolución, digamos, del negocio. Y aplicar ciertos ajustes cuando sean necesarios. Esto nos da pie a que nosotros podamos ver, ¿sí?, cómo es el proceso de análisis de datos. Y es el siguiente que ven en pantalla. Está dividido en 6 pasos y es de la siguiente manera, ¿sí? Como ven la flecha. Arranca desde el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo con esto porque a veces, no sé, tanto en el trabajo práctico como para el examen, en caso de que les tome esto, no sé por qué se equivocan y lo hacen al revés. Hacen así, para abajo. Empiezan por el 6 y terminan en el 1. O arrancan en el 1 y siguen en el 6 y terminan en el 2. No sé por qué. Pero bueno, por las dudas, por eso ahora les puse los numeritos, ¿no? Es directamente así. Por las dudas se los aclaro. ¿Bien? ¿Sí? Bien, y como es un proceso que está concatenado, significa que yo no puedo pasar al siguiente paso hasta que no haya definido correctamente el paso anterior. Los 2 primeros pasos son más bien de planificación. O sea, todavía no vamos a ejecutar absolutamente nada, sino que es más bien de plan, ¿sí? De como poner en marcha este proceso. Todavía no vamos a ejecutar nada, no vamos a hacer nada, no vamos a accionar, sino que simplemente nos estamos anticipando a través de una planificación. El primer paso es esencial, ¿sí? Porque si yo voy a hacer un análisis de datos, ¿qué significa? ¿Qué tuvo que haber pasado antes de yo tomar la decisión de analizar datos? Una investigación, profe. ¿De qué? ¿De mercado? Esto igualmente ya también sirve como una investigación, pues estamos analizando datos, entonces hay que investigar algo. Pero yo para poder investigar algo, que de la nada me pintó a mí investigar algo, hoy vamos a investigar a, no sé, a nuestros usuarios, Y a el nuestros paso uno seguidores, sería, a que nuestros quiero consumidores. saber, no sé, por ejemplo, qué producto vende más, por qué bajaron las ventas. Bien, bien. Bueno, ahí dijiste 2 tipos. Una motivación, a vos te motiva saber cuál es el producto más vendido, y por otro lado hablaste de un problema, de por qué me bajaron las ventas. Entonces, el primer paso es detectar justamente esta situación, que por un lado puede ser una motivación, como dijiste recién, una problemática, como dijiste recién, o también puede ser una necesidad. Si yo puedo detectar una necesidad, necesito algo, entonces lo voy a analizar. ¿Se entiende? Entonces, todo este proceso va a comenzar por la identificación de un problema, una motivación o una necesidad. Y yo tengo que plantear, bueno, ¿qué es lo que necesito medir? Entonces, este primer paso, la idea es que ustedes se hagan preguntas. Es una etapa donde se hacen muchas preguntas, como de hecho, vieron que recién el compañero dijo 2 preguntas. Dijo, ¿cuál es el producto que más se vende, o el más, ¿cómo era? O el más que están interesados, y por qué me bajaron las ventas? Entonces, este primer paso requiere cuestionarse cosas, y lo tienen que desarrollar a través de preguntas. Bien, que justamente dice, ¿qué pregunta debo responder? Puede ser una como puede ser varias. Acá justamente el compañero dijo 2. Entonces, en una misma situación, en un mismo momento, en un mismo contexto, tiene esas 2 preguntas. Por un lado, saber cuál es el producto más importante de todo el portfolio de productos que puedo tener, y también por qué me bajaron las ventas. Ahora les pregunto, entre esas 2 preguntas, ¿hay vínculo o relación? Sí, no, ¿por qué?
Y porque sí, sí hay una relación, porque, o sea, porque por ejemplo puede ser que el producto que se vende más no es el que estoy trayendo y me bajaron las ventas porque no traje ese producto. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿O qué sucedería en este caso si tienen relación y vínculo esas dos preguntas que se hizo? Pueden haber sido más, ¿no? Puede haber sido todos los cuestionamientos que ustedes tengan, ¿no? En este caso fueron dos preguntas, pueden ser otras, pueden ser muchas más. ¿Qué creen que sucedería si están relacionadas entre sí esas preguntas? Si las preguntas tienen vínculo o relación, significa que tienen que llevar a cabo un mismo procedimiento, un mismo proceso de análisis. Ahora, si las preguntas no tienen relación, o yo no les encuentro relación, significa que hay que llevar a cabo procesos independientes. ¿Sí? Traten de pensar ahora dos preguntas que no estén relacionadas entre sí, que pueden pasar dentro de una empresa. ¿Qué se les ocurre? Díganme dos preguntas puntuales que yo puedo identificar como una motivación, una necesidad, una problemática, que no necesariamente estén vinculadas entre sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no se vende un producto y por qué no me suben los seguidores en redes? Bien, no necesariamente estén relacionadas, ¿sí? Entonces, por un lado, en redes sociales, ¿por qué no logro tener seguidores? Y por otro lado, ¿por qué no se vende el producto? Porque, de hecho, el producto no se vende por las redes sociales. Capaz puede tener un vínculo específico porque es la manera en que te pueden conocer y demás, pero bueno, en este Claro. caso son dos cosas aparte porque en una me voy a fijar la etapa de ventas y en otra me voy a fijar directamente en todo lo que es los usuarios en las redes sociales. ¿Sí? Al preguntar eso, también Tati dice por qué tengo bajas ventas, porque hay menos recaudación, o por qué estoy generando más ganancias con un solo producto y el resto me queda ahí en estantería. Bien, perfecto. Entonces son todas las preguntas que ustedes plantean en una situación particular. Bien. Entonces, en esa etapa ustedes tienen que fijarse si tienen relación, llevo a cabo un mismo proceso. Si no, hago este mismo proceso dividido en dos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es necesario, si las preguntas no tienen relación, mejor hacer dos procesos por separado? ¿Por qué creen ustedes que sería lo más conveniente? Yo creo Porque para cada uno requeriría diferente técnica, profe. Claro, no solamente que hay distintas técnicas, sino que son dos contextos diferentes y si lo llevan a cabo durante el mismo proceso puede pisarse, ¿sí? Y no llegar nunca a ninguna conclusión. Entonces, esto puede interferir el proceso, si llevan a cabo lo mismo en un mismo proceso. Pues a veces, como estamos analizando datos, capaz los datos no son los mismos. Entonces va a ser difícil poder llevarlo a cabo en un mismo procedimiento. ¿Bien? ¿Sí? Bien, siguiente paso. Una vez que tienen todas las preguntas ya establecidas, lo que tienen que hacer es establecer el tipo de análisis. Bien, hay análisis. En este caso vamos a pensar en periodo de tiempo, ¿sí? Temporal. Tenemos en el pasado y tenemos dos para el futuro. ¿Sí? Dentro de nuestras preguntas, vamos a saber si tenemos que recolectar información, datos, perdón, al principio, de escenarios del pasado o escenarios del futuro. ¿Cuál creen que va a ser más fácil? ¿Estudiar el pasado o estudiar el futuro? y el pasado. El pasado, ¿no? Porque claramente ya sucedió, tengo hasta cierta constancia y va a ser más fácil poder analizarlo que
el futuro incierto, ¿no? Entonces, en este caso, hay 4 tipos de análisis. 2 correspondientes al pasado, 2 correspondientes al futuro. El tipo de análisis diagnóstico es del pasado y lo que me dice qué fue lo que sucedió, ¿sí? Por ejemplo, yo agarro un formulario o un gráfico de ventas y veo justamente subas y bajas. Entonces me van a decir diagnósticamente qué fue lo que sucedió. Acá subió, acá bajó. ¿Sí? Pero simplemente qué. Ahora, a ese qué me gustaría agregarle a mí. No quiero saber simplemente qué pasó. ¿Qué me gustaría saber también? ¿Cómo? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Entonces voy a utilizar el otro análisis que es descriptivo. Me va a describir con lujo de detalles por qué subió la venta, por qué bajó la venta. ¿Sí? Entonces va a responder por qué. ¿Por qué pasó? El cómo también puede estar dentro del cómo. O sea, cómo sucedió, pero más que nada es el justificativo a través del por qué. ¿Por qué sucedió eso? ¿Sí? Bien, esos 2 son del pasado, tanto diagnóstico como descriptivo. Ahora del futuro, nosotros tenemos el predictivo, ¿sí? De qué pasará, y el prescriptivo, que ¿cuál creen que sería la pregunta? ¿Qué pasará? Ese es predictivo. Y el prescriptivo, ¿Qué sucede? más orientado a mis objetivos. ¿Qué me gustaría que pase? ¿Sí? Orientado o alineado a mis objetivos. Entonces, quiero que suceda esto porque es lo que yo quería, ¿no? Es lo que yo espero que suceda. Entonces, ¿qué va a pasar? Como también, ¿qué me gustaría que pase? Bien, entonces acá ustedes tienen que decir cuál va a ser el tipo de análisis más conveniente. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. ¿Sí? O sea, el más completo de todos es si yo analizo los 4 escenarios, los 4 tipos de análisis. Acá no significa que solamente hay que elegir uno. Hay que elegir X cantidad dependiendo del contexto y dependiendo del tipo de análisis. ¿Sí? Siempre depende de lo que hayan preguntado en el paso anterior. ¿Sí? Si yo dije, ¿por qué me bajaron las ventas? ¿Qué tipo de análisis creen que puedo llegar a utilizar ahí? ¿Por qué me bajaron las ventas? Que fue la pregunta anterior, ¿no? El descriptivo. El descriptivo, pero antes de describirlo, ¿qué tuvo que haber hecho? Predictivo. El diagnóstico. Diagnóstico, primero saber qué pasó, descriptivo por qué sucedió, y también lo puedo proyectar al futuro. Entonces, frente a estas ventas que yo estoy analizando ahora, del presente o capaz del pasado, bueno, ¿qué puede llegar a suceder en el próximo mes o el próximo año? Depende de qué periodo de tiempo lo están analizando. Bueno, también qué me gustaría que pase. Claramente que si me bajaron las ventas, no me gustaría que esto se vuelva a repetir. ¿Qué me gustaría que pase? Recuperar esas ventas perdidas en el siguiente periodo. Duplicarlos, triplicarlos, lo que fuera, o sea, aumentarlo para el siguiente periodo. Ustedes vean cómo en esa pregunta utilicé los 4 tipos de análisis. ¿Se ven? ¿Sí? Bien, hasta acá, como les había dicho, tanto el primero como el segundo era de planificación. Todavía no ejecutamos nada, estamos como analizando, estamos evaluando y demás, ¿sí? Pero todavía no ejecutamos nada, no accionamos, digamos. Ya en la etapa 3 vamos a accionar porque claramente tenemos que pensar cómo vamos a obtener los datos. Acá es pensar qué técnicas, qué estrategias, qué herramientas o qué recursos vamos a necesitar para obtener la mayor cantidad de datos. Puedo, por ejemplo, hacer una encuesta, puedo hacer una entrevista, puedo hacer testeos, puedo hacer grupos focales, puedo hasta incluso obtener datos de fuentes secundarias, ¿sí? Trabajos académicos, tesis, tesinas, monografías, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a obtener yo los datos? Regalos, no entendí, perdón. Ah, sorteo. Bueno, o sea que vas a sobornar, sería eso más.
Pero esto es para obtener datos, ojo. A veces puede ser de opiniones, a veces pueden ser por reseñas, a través de reseñas. Bueno, hay veces que pueden ser a través de... Esto es medio como soborno, pero si te estaría regalando algo para que vos, por ejemplo, me des información. Está bien. Bueno, pues podría ser igual, pero como que no estaba orientado más que nada a lo que estábamos diciendo, pero bueno, también puede llegar a suceder. No sería lo más ético, digamos, por parte de una empresa, pero bueno, puede tranquilamente suceder. ¿Sí? Por eso, sí. Sí, lamentablemente anda medio mal. Por la tormenta está medio raro la internet. Por eso no puse la cámara, porque si no estaría bastante trabado. ¿Sí? Bien, entonces acá es pensar cuál o cuáles, puede ser una o varias, puede ser un conjunto, de herramientas que voy a necesitar para obtener datos. ¿Sí? Siguiendo con el ejemplo de las ventas, ¿qué datos podría utilizar yo? ¿Cómo puedo obtener los datos? Acuérdense, la pregunta es ¿por qué me bajaron las ventas? Tipo de análisis, ya dijimos que los 4 vamos a utilizar. Así que díganme ahora cómo voy a obtener los datos. Ignacio, ¿qué dijiste de los datos? ¿Cómo puedo qué? ¿Cómo puedo obtener los datos? ¿Qué herramienta voy a usar? ¿Qué técnica? ¿Qué estrategia? Si tengo una tienda nube, por ejemplo, hay una parte donde te dice, no sé, cantidad de ventas, o te pueden llegar a comparar con, no sé, con el mes pasado, por ejemplo. Bien, o sea, justamente son todas las métricas dentro del plan de métricas que te da ese espacio específico. Perfecto. A veces puede ser el mismo de la tienda nube, como también pueden ser herramientas adicionales, por ejemplo, como Google Analytics y demás. Ok. Bien. ¿Qué otras puedo usar? Puede ser el Excel, puede ser el WhatsApp, para Excel. el Facebook, el Instagram. Bien. Bueno, y el tema de estrategias, comparar las ventas de la semana con la otra, hacer Bien, o sea, voy a ver preguntas. los informes de ventas, claramente. O sea, ¿de dónde voy a obtener los datos? Primero de los informes de ventas. Después, por ejemplo, si yo quiero saber por qué me bajaron las ventas, me gustaría preguntar a los consumidores. Claro, probar. Capaz los que me compraban habitualmente dejaron de preguntarme, o capaz puedo preguntar al público en general, capaz que ni siquiera me conocen. Hago una encuesta, por ejemplo, y me gustaría saber qué opinan, ¿sí? De mi empresa o del producto, para saber por qué bajaron las ventas también, ¿no? Detectar Puedo patrones. también analizar opiniones, reseñas en redes sociales o en Google, o mismo en mi sitio web. ¿Qué otro se les ocurre? ¿Qué otro se les ocurre? Podríamos Bueno, también, también periodos específicos de comparación entre un periodo y el otro. Perfecto. ¿sería una herramienta confiable acudir al chat GPT? Me pregunta Tatiana. Creo que sería como un complemento, pero en este caso no te va a indicar por qué te bajaron las ventas. Porque el chat no tiene toda esa información, va a tener que buscar información por otro lado en este caso. Capaz sí le puedes preguntar ciertas estrategias para poder aumentarlas después, como ya la toma de decisión, digamos, pero no para saber la causa puntual. O te puede tirar ciertos tips o posibilidades, pero hay que evaluar qué es lo que sucedió realmente en tu empresa. Bueno, una vez que obtenemos los datos, pasamos a la siguiente, ¿sí? Entre el paso 3 y el paso 4 se produce un proceso que se llama ETL. Extracción, transformación, ¿sí? Y load en inglés, lo que es carga de datos, ¿sí? ETL significa esto, es extraer los datos, transformarlos en información y cargarlos en una base de datos. ¿Qué significa? Que entonces ahora no hablamos más de datos, sino que hablamos de información. ¿Sí? Tenemos que depurar esos datos. Lo que hicimos antes, hay
algunos que van a quedar en el camino, que podíamos o descartarlos, o almacenarlos, o venderlos, ¿sí? Entonces, yo tenía todo este caudal de datos, ahora en el paso 4 voy a tener esto, por ejemplo, un poquito más chiquitito, a través de info, ¿no? Esta información. Lo contextualicé con el caso de la pregunta en el paso 1. Como todavía tengo un gran caudal de información ahora, pero es mucha información, capaz yo no estoy capacitado como para poder analizarlo todo por mi cuenta. Entonces lo que voy a hacer es generar distintos indicadores claves de desempeño, o KPI, ¿sí? Para poder distribuirlo de distintas maneras, esas informaciones, y que todas aquellas personas que tienen habilidades específicas, poder analizar cada una de ellas. Por ejemplo, tengo información sobre, no sé, mi equipo, mis empleados, por ejemplo, mis empleados en ventas. Bueno, que se enfoque el departamento de ventas o, por ejemplo, si son empleados, recursos humanos. Tengo información sobre seguidores nuevos y demás. Bueno, community manager o el departamento de marketing digital. Si es como ustedes van segmentando o categorizando la información. ¿Sí? Cada uno de ellos lo va a analizar y luego se tiene que complementar todos esos análisis independientes en un único informe que se va a realizar a través del último paso, que es la elaboración del dashboard. ¿Sí? El dashboard es justamente algo aparte que se arma, ¿sí? Donde ustedes van a hacer toda la presentación de los datos analizados. Nacho. Van a haber datos analizados a través de gráficos, van a haber datos a través de tablas, van a haber datos a través de indicadores, pero todos analizados. Nacho, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Datos de qué? Dashboard. Este dashboard que está acá en pantalla. Es justamente la elaboración de dashboard, que son los datos analizados. No veo la pantalla y te escucho muy entrecortado por eso. Perdón. El tipo de dashboard, ¿sí? Espera, lo escribo acá. Está, ahí lo puse. Es como ustedes presentan los datos analizados, ¿sí? Generalmente se arma como cuando ustedes hacen un trabajo práctico, vieron que generalmente le ponen una carátula, un índice, está todo desarrollado a través de distintos tipos de párrafos, ¿bien? Cada uno con un título y demás. Bueno, en este caso lo que van a presentar es todos esos datos analizados, donde van a reflejar gráficos, van a mostrar indicadores, van a mostrar imágenes, textos, conclusiones personales, ¿sí? Y esto tiene que estar documentado, o sea, que se presenta y queda documentado en la empresa. Porque a veces te lo pueden pedir, ¿sí? Como forma de auditoría, y vos lo tenés que presentar. Y a veces sirve porque como si queda documentado, capaz pasa el tiempo y yo, ¿qué es lo que habíamos analizado hace, no sé, un año atrás? Y no vas a volver a hacer todo el análisis porque te va a llevar un montón de tiempo. Vos lo dejaste justamente impreso o lo dejaste guardado de manera digital y lo podés consultar cuantas veces sean necesarias. O a veces capaz yo no participé de este proceso de análisis de datos, soy de otro departamento por fuera, ¿sí? Por ejemplo, soy la gente de compras y todo lo contrario de ventas, ¿no? Pero bueno, para vender, claramente primero hubo que comprar. Entonces yo, por ejemplo, para hacer todo una orden de stock, me gustaría saber cuál fue este proceso y como no participé, lo voy a averiguar buscando este dashboard. ¿Se entiende? Y la idea es que esté todo aclarado, que esté todo claro, que esté preciso, que tenga un orden cronológico, ¿sí? Porque justamente si yo no participé de este proceso, cuando lo lea, lo voy a entender sin la necesidad de tener que consultarle a las personas que participaron del proceso. ¿Sí? ¿Se entendió? De hecho, este proceso usted lo va a tener que hacer para el trabajo práctico, o sea, un análisis de datos, realmente, ¿no? Entonces vayan pensando todo esto de acá, ¿sí? Acuérdense que el trabajo práctico le subí, ¿no? Yo, sí, las consignas, lo habíamos hablado, acá, trabajo práctico. Quedaba la fecha a definir, pero es la última semana, así que sería para junio, pero ustedes ya pueden ir haciendo todo esto de acá. Lo que ya vimos es más que nada estos dos, ¿sí? Lo pueden ir empezando a hacer. Ahora, una vez que ustedes finalizan con todo este proceso de análisis de datos, ¿qué es lo que va a venir después?
Se entregaría a fines de junio el trabajo. En la última fecha, digamos, como que ustedes lo entregan y lo exponen. ¿Eso sería un trabajo individual o en grupo? Y la última nota que van a tener para saber si... No, es individual. ¿Cómo en versiones? No entendí lo de versiones, perdón. Usted lo tienen que ir desarrollando, sí, de a poco yo les doy desde ahora las consignas para que ustedes lo vayan trabajando de a poco. Cada vez que vemos la teoría en clase, lo van implementando para esta empresa que inventaron ustedes, ¿no? De hecho, algunos me habían dicho que tenían su propia empresa, entonces lo hacen en base a eso, pero lo pueden ir armando, sí, sí, sí. Se entrega al final, pero ustedes de a poco lo tienen que ir elaborando, ¿no? Desarrollando. Sí, lo que pueden hacer es justamente cuando nos conectamos, los primeros minutos, si alguno me quiere compartir pantalla, eso, bueno, vamos viendo como formato borradores. Entonces, aprovechan los primeros minutos de clase y me hacen preguntas y demás. Eso sí puede ser. Sí, sí, eso sí, 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 sí. Pueden ir consultando, perfecto, obvio, sí, sí, sí. No, entendí en partes en el sentido de que vas entregando partes, no, o sea, se entrega al final, pero claramente sí, los borradores o preguntas que ustedes tengan, claramente me pueden ir haciendo en las clases, eso sí, obvio. Y bueno, continuando entonces con lo que era la parte de, que bueno, venimos hablando del proceso de análisis de datos, tengan en cuenta que una vez que nosotros finalizamos con este proceso, ¿qué es lo que va a venir después? Claramente lo que van a tener que hacer después es pensar o diseñar, mejor dicho, objetivos SMART. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se diseñaban los objetivos SMART? Acuérdense que tiene que tener sí o sí los 5 componentes. ¿Cuáles eran esos 5 componentes? Repasemos. La S era la única que justamente no se traducía específico, perfecto. La M, la A, R y la T, tiempo, perfecto. O sea, para ustedes poder diseñar correctamente un objetivo SMART, tiene que cumplir estos 5 componentes. Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que sea en base a un periodo o un plazo determinado. ¿Sí? En específico, acuérdense que lo que respondíamos era ¿qué? ¿Qué quiero lograr? Medible, ¿cuánto de ese qué quiero lograr? Así que es un dato cuantitativo. Bien, por ejemplo, pusiste aumentar las ventas, un tanto por ciento, sería la parte medible. Alcanzable sería cómo, ¿sí? O sea, cómo lo voy a lograr yo, a través de qué estrategia. Relevante va a ser con qué, o sea, pensando ese cómo, también con qué, o sea, cuál es la herramienta que yo voy a utilizar. Por ejemplo, sería, no sé, a través de una estrategia de comunicación. Aumentar las ventas, medible, 20%, 20% te faltó ahí, por ciento. A través de una estrategia de comunicación paga, por ejemplo, o sea, que voy a pagar yo, la estrategia va a ser pagar, eso va a ser la parte alcanzable. Relevante sería la herramienta, se va a ser, por ejemplo, Google Ads, ¿sí? O Meta, por ejemplo. Y el tiempo es cuándo o para cuándo, y tiene que ser un plazo dentro de un año. Puede ser para dentro de un mes, para dentro de 6 meses, para fin de año, ¿sí? Pero dentro de un año. Bien, y esos justamente son los objetivos SMART. Ahora, cada objetivo SMART que yo me planteé, luego de haber analizado estos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá analizamos por qué me bajaron las ventas, entonces ahora diseñé, por ejemplo, el ejemplo que dio José. Quiero aumentar las ventas un 20%. Él puso en medible 20. Acuérdate que falta el por ciento ahí, ¿no? Entonces, 20%, por ejemplo. ¿Ese 20% lo inventó o de dónde creen que viene ese 20% de aumento? Puede ser porque le haya bajado un 20% o un 10% si quiera recuperar y subir un 10%. ¿Y dónde me enteré eso yo?
en el proceso anterior de análisis de datos. Bien, pues, o sea que ese 20% viene, ¿sí?, relacionado a lo que analizamos nosotros. No es que lo inventé, sino que claramente es lo que analicé. Entonces, ese 20% capaz hace referencia a qué es lo que perdí en el periodo anterior, entonces lo quiero recuperar, o capaz fue un 10 y lo quiero duplicar, no sé, no importa. Acuérdense que para el objetivo SMART nunca hay que justificar, o sea, nunca hay que decir por qué, ¿sí? Nunca hay que decir, por ejemplo, bueno, esto me va a permitir tal cosa, o decidí que sea un 20% porque el mes pasado yo perdí 20%, entonces ahora lo quiero recuperar. No, acuérdense que el objetivo SMART simplemente es decir qué, cuánto, cómo, con qué y para cuándo lo quieren lograr. Nunca explicar ni por qué ni dar ningún tipo de justificativo. Si ustedes lo hacen, ya deja de ser un objetivo inteligente y SMART o específico y pasa a ser otro tipo de objetivo más complejo. ¿Sí? Claramente toda esa explicación va a estar orientada al análisis anterior, entonces no hace falta explicarlo, ¿sí? Va a estar orientado y va a estar más que nada detallado en la elaboración del dashboard, que fue el último paso que hicieron ustedes, ¿sí? Entonces acá definen ustedes los objetivos SMART, y estos objetivos SMART tienen que incluir también un plan de métricas. ¿Por qué? Porque yo necesito métricas para saber si este objetivo SMART lo estoy logrando o no. Por ejemplo, yo dije que lo iba a lograr a través de una estrategia de comunicación paga con Google Ads. Bueno, voy a utilizar las métricas de esa plataforma de Google Ads que me va a indicar justamente cantidad de seguidores, cantidad de ventas, cantidad de views, bien, más que nada eso. Pero como estamos orientados a ventas, me voy a enfocar más que nada en eso, en ventas, ¿sí? No todas las métricas, sino que tengo que definir justamente a través del plan de métricas cuáles son las métricas que yo voy a necesitar hacer. ¿Hay un árbol? No entendí. El sentido tiene que tener un orden cronológico y ustedes justamente empiezan con la planificación, el análisis de datos y una vez que terminan con eso, implementan y desarrollan un producto nuevo. ¿Sí? La idea es eso, que tenga un impacto digital claramente, ¿no? Como dice que es todo marketing digital, no nos enfocamos en tradicional, sino que la idea es que tengan toda una etapa digital. Entonces, luego van a tener que hacer estrategias de marketing para convertir a un usuario en un cliente fiel. Van a tener que hacer las estrategias de las 4P y van a tener que armar un plan comunicacional, ¿sí? Con impacto digital, ¿no? Acuérdense que puede ser pago, SEM o redes sociales, o propio SEO o redes sociales. Y van a tener que armar acá. Ahora, con los conocimientos que ustedes tienen de las otras materias, si ya tienen alguna materia donde desarrollaron un sitio web o algo por el estilo, lo pueden aplicar tranquilamente en este trabajo práctico también. No hay cantidad de hojas aproximadas, sí o sí que tenga todo eso que les pido. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si este proceso era de 6 pasos, esos 6 pasos pueden estar distribuidos en qué cantidad de hojas, ¿no? O sea, depende cómo ustedes lo elaboren o no. Sí tiene que estar todo esto y completo, ¿no? Claramente. No hay un específico de hojas. Son los contenidos que tienen que estar sí o sí. De hecho, estos son los obligatorios. Después, si adicionalmente quieren subirles más cosas, pueden hacerlo. No hay problema. Pero esto sí o sí, para lo que va a ser la nota. Bien, siempre hay anexos, hay información adicional y demás, todo eso lo pueden aplicar para sumar, ¿no? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Eso tiene que inventarse también con gráficos o solo tipo escrito? Tipo como un informe. Sí, esos gráficos que vos mencionás, o indicadores o tableros, van a estar más que nada en el dashboard. Entonces, dentro del proceso de análisis de datos, de estos 6 pasos, el último es donde vos vas a mostrar esos datos analizados a través de gráficos, indicadores, tablas y demás. Sí, sí, sí. O sea que en este paso de acá es donde van a estar los gráficos. En el segundo, ¿no? Esto no sé por qué está al revés, pero bueno, lo voy a editar ahora. Más que nada para que siga un orden lógico, ¿no? El de diseñar los dos objetivos SMART tiene que estar acá. Ahí está. Se corrió del lugar. Ahí estamos.
Esto. ¿Sí? Bien. La semana que viene lo que vamos a ver es el desarrollo del proceso de productos y servicios. Vamos a analizar justamente cómo es ese paso y vamos a ver las distintas formas de testear, ¿sí? Y vamos a ver cómo es la tipología de productos y servicios. Recuerden que nosotros habíamos fijado una fecha para el primer examen, me parece que estaría bueno que sea el 20, ¿les parece? 20 de abril. ¿Qué sería, profe? Ahí no me sale la palabra. Teórica, o sea, ya sé que es presencial, ¿no? Pero es como Sí. cuestionario. Es un examen, yo les doy un examen donde tienen preguntas para desarrollar, sí. Van a haber algunas capaz son de verdadero y falso, capaz haya algunas de opción múltiple, pero también algunas que requieran ustedes desarrollar su respuesta, digamos, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Acuérdense, sí, los exámenes son presenciales, ¿no? Eso sí. Yo tengo algunas, las pongo en el chat porque se escucha medio entrecortado. Ah, perdón. ¿Hiciste una pregunta? No veo. Ah, no. No, tengo unas preguntas, pero las pongo en el chat porque se escucha entrecortado. Será el internet mío junto con el tuyo. Ok. No, o sea, claramente se van a dar cuenta cuando la implementen y evalúen los resultados, pero en este caso ustedes, por lo menos, frente a todas las posibilidades de los caminos posibles, hicieron un estudio previo, ¿no? Un análisis, esto de los pros, los contras, hicieron comparaciones y demás. Entonces, acuérdense que yo les dije, la que ustedes creen que sería la mejor, entre comillas. ¿Cuándo vamos a saberlo? Cuando la implementemos, claramente. Hay que ver capaz la posibilidad de poder recabar mucha más información y en caso de que no se pueda, capaz de hacer ciertas modificaciones en los primeros pasos. ¿Sí? Tengan en cuenta que frente a un análisis de datos capaz no llegan a ninguna conclusión y lo pueden decir, ¿sí? O sea, hicimos análisis y no llegamos a una conclusión específica o certera, lo que fue. Puede llegar a suceder. En lo de las etapas de conversión lo vamos a ver en la clase que viene. Eso todavía no lo vimos. Sí, sí, sí. Que es como convertimos a desde un cliente potencial a un cliente fidelizado, ¿no? Obvio, sí, capaz no es relevante porque justamente no es alcanzable también por parte de nosotros. La idea es poder identificarlo desde antes. Entonces nosotros vamos a saber si es relevante o no, en el sentido de, bueno, si es real, si lo podemos ejecutar o no. Nosotros contamos con la herramienta para poder hacerlo o no. Eso sí. La idea es que haya una combinación de ambas, en realidad. Que haya tanto deseo como SEM. No es que simplemente vos elijas una. Algunos le eligen solamente una, pero la idea es que haya un poco de mix entre las dos. Entre el cliente y el consumidor. Claramente lo mismo, pero el consumidor lo hacemos como ya directamente a alguien que consume algo, ¿sí? Y el cliente puede ser como habíamos dicho nosotros, por ejemplo, que nos está contratando para un servicio tercerizado. Consumidor está más que nada en esto de que consume un producto o servicio. ¿Cuál es? Ah, tener una buena estrategia o medir correctamente. No, no solamente medir correctamente, y contar con las herramientas de medición. ¿Sí? Pero todo parte
de una muy buena estrategia. Entonces es más importante tener una buena estrategia. Y la estrategia incluye también las mediciones. Pues desde el plan de métrica. A ver, ¿cuándo fue el primer parcial? Entonces dejamos para el 20, ¿no? Entonces pongo acá 20 de abril, primer examen parcial. Que entraría todo lo que veamos, hasta la semana que viene. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ya tomé lista, así que ya. Es presencial, sí. Bueno, tengo entendido que sí, si no voy a consultar o preguntar, pero bueno, creo que habían dicho eso, no sé. Me parece que sí. Pero hay que ver si están a disposición las compu y todo eso. Seguramente ya la semana que viene les confirmo eso. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, inquietud, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? A las 7:30. Así que avanzamos y son todos los temas que entrarían. No, generalmente tomo en la compu. Ahora, si no hay compu para todos, ahí sí va a ser a mano. ¿Qué cosa, perdón? Ah, no se graba porque no se puede grabar, no está habilitado la grabación. Yo pongo acá y está bloqueado. No tengo permiso para grabar esta videollamada, dice. No, nunca se graban porque no están permitidas. No se graban, no están autorizadas, digamos. Bien. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. ¿Sí? Que tengan una buena semana. Gracias, profe. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.